Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Dianela Zulueta y el día de hoy les voy a hablar acerca de mi huella ecológica y las prácticas ecoeficientes como parte del avance de mi portafolio número 3. Este es un pequeño resumen de contenidos que he elaborado para ver todos los temas que vamos a tratar en esta exposición. Tenemos en primer lugar al objetivo, luego conceptos generales de la huella ecológica, luego describiré mi huella ecológica, siguiendo con las prácticas ecoeficientes, luego el procedimiento de mi práctica ecoeficiente y por último cerraremos con las conclusiones y reflexiones. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Es describir mi huella ecológica y la relevancia que ésta tiene en el contexto del cambio climático actual y en base a ello poder plantear una práctica ecoeficiente que nos sirva a todos. ¿Para qué? Para promover el cuidado del medio ambiente. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la huella ecológica. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, les cuento. La huella ecológica es un indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que tienen nuestras decisiones, nuestro estilo de vida sobre el entorno. Acá bien nos dice, representa la cantidad de superficie terrestre y marina necesaria para producir los recursos que nosotros consumimos diariamente, pero también aquello que me va a permitir absorber los residuos que nosotros generamos. ¿Cómo se expresa la huella ecológica? Pues se expresa en hectáreas globales. ¿Cuáles son los componentes de la huella ecológica? Tenemos 6 componentes. Empezaremos entonces. En primer lugar, tenemos a las hectáreas en agricultura para producir vegetales. ¿Qué quiere decir esto? Las tierras de cultivo. En segundo lugar, hectáreas para pastos que alimentan al ganado. ¿Esto qué quiere decir? Tierras de pastoreo. En tercer lugar, hectáreas de bosques para producir madera y papel. Áreas forestales. Hectáreas marinas para extracción de recursos pesqueros, pues obviamente las áreas pesqueras. En quinto lugar, tenemos a las hectáreas en infraestructura urbana de ciudades, es decir, los terrenos construidos. Y por último, pero no menos importante, tenemos las hectáreas de bosques para absorber el CO2. Y aquí es donde entra a tallar la huella de carbono. Pues, ¿qué es la huella de carbono? Se refiere a qué? A la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente la del dióxido de carbono, es decir, el CO2. Bien, aquí voy a mostrar los datos obtenidos del cálculo de mi huella ecológica, que para ser bien honesta, pues sí son un poquito alarmantes. Aquí en la primera imagen nos dice que si todo el mundo viviera como yo, si tuviera mi mismo estilo de vida, pues necesitaríamos casi 6 planetas Tierra. Increíble, la verdad. Aquí en la segunda imagen se puede apreciar de que mi huella ecológica abarca el 9,3 de hectáreas globales, ¿no? A nivel mundial. Además de que estoy generando 15 toneladas de CO2 anualmente, perjudicando obviamente así al ecosistema, al medio ambiente, ¿no? Y todo esto constituye mucho más de la mitad de mi huella total, porque es el 55%. Entonces, ver todo esto, haber calculado mi huella ecológica, pues me ha servido como una gran llamada de atención debido a que esto es un reflejo directo, es un reflejo neto de mis elecciones cotidianas, ¿no? Y precisamente para minimizar el impacto ambiental que tienen las actividades humanas, nuestras actividades a diario, pues existen las prácticas ecoeficientes, ¿no? Que nos van a permitir utilizar tanto inteligente como eficientemente, pues los recursos que tenemos a nuestra disposición. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el ahorrar papel imprimiendo en dos caras o usando papel borrador. Este que es muy importante, el desconectar los artefactos eléctricos que no estemos usando, porque muchas veces dejamos el cargador, sacamos el celular, pero el cargador sigue ahí. Y eso consume demasiada luz, consume demasiada energía. Tenemos aquí también, por ejemplo, el del uso de reciclaje, el de ahorrar el consumo de agua cerrando el caño cuando no lo estés usando. Y aquí hay dos que me gustaría hablar de ellos un poquito más. Por ejemplo, eh,
tener la práctica tan sencilla de utilizar la bicicleta o de salir a caminar diariamente, mientras se pueda, obviamente, y evitar el uso del transporte, pues nos va a ayudar a nosotros a reducir nuestra huella de carbono. ¿Debido a qué? Ya que las principales emisiones de CO2 pues se deben al uso de vehículos, los cuales son una fuente importante de la contaminación del aire. Por otro lado, como dice aquí bien la figura, ¿te importa el medio ambiente? Pues reduce tu consumo de carne. ¿Y esto por qué? Porque deberíamos intentar también nuestro consumo de carne y en su lugar optar por los productos vegetales, ya que para producir tan solo 1 kilo de carne, uno solo, se requiere mucho más terreno, mucho más suelo fértil y mucha más agua que para producir ese mismo kilo, pero de vegetales. Entonces, aplicando estas sencillas prácticas, pues reduciríamos nuestra huella en uno de los componentes de la huella ecológica, que es las tierras del pastoreo, y también la de la huella de carbono. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean o de repente no lo sabían, la ganadería también representa un gran porcentaje en la emisión de gases de efecto invernadero. Incluso es igual o mayor que la que ocasiona el sector transporte. Ahora bien, la práctica ecoeficiente que he elegido para este proyecto, pues se llama consume agua eficientemente. ¿Que nos va a servir para qué? Pues para mitigar la contaminación de la misma, del agua. ¿Por qué elegí esta práctica y quizás no otra? Porque cuidar el agua es una responsabilidad compartida que nos afecta absolutamente a todos. Es esencial para la supervivencia de todos los seres vivos y para el funcionamiento de todos los ecosistemas. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, el agua potable es necesaria para la hidratación y para prevenir enfermedades por el uso del agua contaminada. Otro factor importante, la agricultura y la ganadería dependen del buen consumo del agua. ¿Para qué? Para la producción de nuestros alimentos, debido a que dos componentes de la huella ecológica se verían muy afectados. La huella, bueno, en este caso, las tierras de pastoreo y las tierras de cultivo, ¿de acuerdo? Ahora bien, otro factor es que el agua se utiliza para la generación de energía hidroeléctrica. Además, es vital para el aseo personal y para la higiene en general. A ver, por ejemplo, si nosotros redujéramos el consumo del agua, especialmente la del agua caliente por ahí a la hora de bañarnos, pues estaríamos gastando mucha menos energía y por ende también estaríamos reduciendo pues nuestra huella de carbono, un componente más de la huella ecológica. Además, el agua pues ayuda a proteger los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad en general, por lo que un manejo eficiente de la misma pues nos va a ayudar a prevenir el cambio climático, ¿correcto? Entonces, si no hacemos un buen uso del agua, si no la cuidamos, si dejamos ya no dejamos de desperdiciarla, pues va a aumentar también la necesidad de extraer más agua y de tratarla. ¿Y esto qué va a provocar? Va a elevar aún más las emisiones de carbono y por ende, pues también nuestra huella de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo corregimos? Siguiendo el siguiente procedimiento, con cosas tan sencillas que podemos hacerlo desde nuestra casa. Por ejemplo, a la hora de lavar la ropa, pues esperemos a tener un montón de ropa para poder lavar, en este caso, hacer uso de la lavadora. ¿De acuerdo? Entonces, lavar la ropa en cargas completas. Luego, al momento de usar la lavadora, pues usar programas de lavado eficientes y limitar el uso de la lavadora. Yo en mi caso, por ejemplo, lo hago una vez de manera semanal. Y en caso lavemos pues ropa a mano, debemos utilizar la cantidad justa y necesaria. Ahora bien, cuando estemos pues en la cocina, cocinar con el agua justa, pues para evitar tirar esa agua y desperdiciarla. Al lavar los servicios, esto es muy importante, mantengamos el caño cerrado y también no desechar los restos de comida pues por el desagüe, ¿correcto? Ahora bien, cuando nosotros nos estemos aseando, es muy importante mantener el caño cerrado mientras nos cepillamos, porque se desperdicia mucha agua en ese procedimiento.
Luego, al bajar la palanca del baño, en los momentos se puede gastar hasta 10 litros de agua. Entonces, podemos intentar reemplazar nuestros inodoros por unos de doble carga y ahorrar aproximadamente 67% del agua utilizada. Ahora, también debemos, al momento de ducharnos, tratar de que sean lo más breve posible y mantener la llave cerrada mientras no la estemos usando, como por ejemplo al momento de colocarnos el shampoo o al momento de estar jabonándonos. Hay que usar el agua como corresponde y también verificar de que no hayan fugas de agua en ningún lugar de mi casa, sea en la cocina, en el baño o en otro lugar, y reparar las tuberías en caso fuera necesario. Entonces, por último, ya tenemos aquí las conclusiones y reflexiones indicando lo siguiente, de que los recursos naturales deben usarse de manera pues responsable, con la finalidad de disminuir el cambio climático, la contaminación del agua, del suelo, del aire, entre otros problemas ambientales. Otro punto muy importante es que las prácticas ecoeficientes están para ayudarnos y son importantes para la sostenibilidad y la protección del medio ambiente y pueden generar beneficios económicos y sociales, porque si cuidamos el agua, si cuidamos la luz, no solamente estamos beneficiando al medio ambiente, sino también estamos beneficiando pues nuestros bolsillos. Ahora bien, la huella ecológica es una forma de evaluar si nuestro estilo de vida es sostenible a largo plazo y si estamos utilizando los recursos naturales a un ritmo que el planeta pueda soportar. Ahora bien, como bien dice aquí, si todos reducimos nuestra huella ecológica, pues vamos a estar mejorando nuestro medio ambiente, tanto de forma local como de forma global, ya que como salió en el cálculo de mi huella ecológica, no contamos con dos, tres o cinco planetas Tierra, solamente hay uno. Entonces debemos cuidarlo como tal. Entonces todo esto a fin de qué? A fin de considerar y llevar a cabo ahora eh, lo que debemos hacer es reducir y cambiar este tipo de necesidades o nuestro estilo de vida, que quizás por ahora no nos está llevando al mejor destino. Eso sería todo de mi parte. Estas son las referencias que he utilizado para poder ampliar un poco la información de este proyecto. Eso sería todo. Muchísimas gracias.